Ya estamos a tiempo de revisar los números y las historias que hay detrás de cada uno de ellos. Esto es Impacto Económico, acompáñenos. Vamos a hablar de Brasil. Aerolínea Embraer registra pérdidas económicas durante el primer trimestre de este 2019. Espera los detalles. En la arista de análisis presentamos la situación económica y social de los 28 países de la Unión Europea, esto es, a pocos días de las elecciones del 26 de mayo en todo ese bloque comunitario. Y los agricultores estadounidenses resultan los grandes afectados de los aumentos arancelarios impuestos por el gobierno de Donald Trump a las autoridades de Beijing. Le contamos en nuestro tiempo 360. Como un vuelo en picada, así está la aerolínea brasileña Embraer, la tercera más grande del mundo, registra pérdidas económicas durante los 3 primeros meses de 2019. Aquí el informe. De acuerdo a cifras del fabricante brasileño Embraer, durante los meses de enero y marzo de 2019, la empresa obtuvo pérdidas equivalentes a 40,5 millones de dólares. El acumulado supera los 32,8 millones de dólares que también perdió Embraer en el mismo arranque de 2018. Asimismo, la aerolínea aumentó en casi el doble su nivel de deuda neta a finales de marzo, a superar los 1.083 millones de dólares frente a los 643 millones de dólares de marzo de 2018. El desplome se atribuye al pago de deudas en el periodo, el incremento del uso de caja y el crecimiento de las inversiones en capital de giro. Asimismo, la cartera de pedidos firmes sumó 16.000 millones de dólares en ventas al final del primer trimestre, cuando fueron entregados 11 aviones comerciales, frente a los 14 del mismo trimestre de 2018. También se vendieron 11 aeronaves ejecutivas, cantidad que se mantuvo sin variación con respecto a 2018. Embraer recordó que sus accionistas aprobaron la fusión con la compañía aérea estadounidense Boeing, pero precisa que la operación requiere de la aprobación de organismos reguladores. Nos quedamos en Brasil porque estudiantes y docentes protestan. Lo hacen durante esta jornada y lo hacen contra los recortes presupuestarios del sector. Paro nacional en defensa de la educación y contra recortes presupuestarios del mandatario Jair Bolsonaro se desarrolló masivamente en más de 4 ciudades de ese país. Así lo precisa nuestro portal telesurtv.net. Estudiantes, docentes se movilizaron, lo hicieron en contra de este recorte del 30% del presupuesto emitido por el gobierno de Bolsonaro. Se calcula que un 70% de las universidades atendieron el llamado a paro y exigieron al Congreso que apruebe una medida provisoria que pueda reformar la estructura planteada por el ministro de Educación, que contempla este recorte con el que han mostrado todo su descontento. Vamos ahora a Bolivia. El gobierno asegura que la comercialización de los servicios satelitales y la energía eléctrica con países vecinos como Paraguay y Argentina serán una realidad. El Ministerio de Obras Públicas boliviano informa que en los próximos meses prevé comercializar parte de la capacidad del satélite de telecomunicaciones conocido como Tupac Katari hacia Paraguay. Se negociaría la venta de un ancho de banda para que pueda salir con fibra óptica al Océano Pacífico a través de un acuerdo con la Empresa Nacional de Telecomunicaciones de Bolivia. El satélite otorgó a Bolivia un ingreso en 2016 por 25 millones de dólares, pero la cifra puede aumentar con este nuevo convenio que se está abriendo hacia el Paraguay.
Hay más a esta hora de Bolivia. Se inició la construcción de la línea de transmisión eléctrica de Argentina de 110 kilómetros. Ello permitirá a Argentina recibir fluido eléctrico en este año presente 2019. La Empresa Nacional de Electricidad de Bolivia asegura que si se cumplen los plazos que están previstos, se podrá exportar hasta 120 megavatios de electricidad hacia Argentina y el gobierno boliviano obtendría así ingresos por $2 millones cada mes. Nos vamos al Ecuador. Ahí el presidente Lenín Moreno acercó al país nuevamente a la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, conocida como USAID, por sus siglas en inglés. El acuerdo suscrito por Ecuador renueva las actividades de cooperación con USAID y, según información divulgada, se centra en el desarrollo económico local y productivo, el desarrollo social, protección y la conservación del ambiente, la gestión sostenible de los recursos naturales y las energías renovables. También promoverá la educación en todos los niveles, la ciencia, la tecnología, la innovación y el sistema de atención, integración y protección de derechos de migrantes y refugiados. Revisemos el contexto. ¿Por qué? Porque USAID regresa a Ecuador, al Ecuador de Lenín Moreno, y en el año 2012 el entonces presidente del país, Rafael Correa, acusaba a esa misma entidad, USAID, bajo el argumento y las pruebas de vínculos financieros para potenciar grupos de oposición y para inmiscuirse en la política interna ecuatoriana. Es la información. Es el contexto. Vamos por más, vamos a México, diversifica sus exportaciones agrarias, resalta el aguacate típico mexicano, producto en presencia que va en aumento progresivo dentro de diferentes mercados como lo es el mercado estadounidense. Sucede esto en medio de amenazas de cierre fronterizo por parte del gobierno de Washington. Vamos a ver cuáles son los nuevos espacios donde gana terreno este aguacate mexicano. La Asociación de Productores, Empacadores y Exportadores de Aguacates de México informó que las ventas de este producto han aumentado en Canadá y China y están en búsqueda de ampliar el comercio con Europa. Para Canadá, la demanda creció en 8%, pasando de 43.157 toneladas en 2017 a 54.068 toneladas en 2018. Con esta cifra, el país se convierte en el segundo mayor consumidor de aguacate. En el caso de China, las exportaciones crecieron un 12% en dicho periodo y totalizaron las 61.577 toneladas en 2018. La asociación sostiene que en Europa hay muchos países productores de aguacate y está muy cerca geográficamente, por lo que les llega el producto más fresco frente a México. Sin embargo, se mostraron optimistas con la disposición de apertura que tiene el viejo continente con el producto. Para Estados Unidos, durante la temporada 2017-2018, se enviaron 1,1 millones de toneladas de aguacate mexicano, lo que significó un aumento del 12%. Productores de aguacate mexicano indican que el problema de los cruces fronterizos está centrado en temas migratorios y políticos, pero reconocen que el traslado de los camiones hacia Estados Unidos ha sido lento. Tiempo de primera pausa en nuestro impacto económico. Al volver hablamos de Europa social. ¿Qué sucede en los 28 países de la Unión de cara a las elecciones del 26 de mayo próximo? Fundamentalmente en el tema económico vinculado a los temas sociales de todo el bloque comunitario. Ya le contamos en nuestro tiempo de análisis. Acompáñanos. A solo unas semanas de las elecciones europeas, por lo que este es un mensaje contundente para nuestros futuros miembros del Parlamento Europeo, para decir que es hora de tener una Europa social y no una Europa financiera. Así lo vemos, son las reacciones a pocos días de que se realicen elecciones europeas, por lo que cada vez más se agudizan los debates sobre el Estado de la Unión y cuál es la salud que tiene, luego de que se va superando este capítulo del Brexit. De momento comienza a ponerse todo el foco en torno al fracaso de la integración y lo que en verdad se ha podido conseguir por parte de estos 28 Estados miembros, fundamentalmente en materia económica y social.
Si bien el término de Europa social es presentado por las instituciones y responsables comunitarios establecidos en Bruselas como uno de los resultados más destacados de la Unión, cuando se pasa una radiografía ni siquiera tan exhaustiva, las fallas comienzan a relucir. De acuerdo a Fernando Luengo, economista y miembro de la Secretaría de Europa de Podemos, un indicador que nos aproxima a la situación social de la Unión Europea es la participación de los salarios en la renta nacional. Pues bien, en la UE 15, entre 1991 y 2000, ha experimentado una reducción de 2 puntos porcentuales, caída que se observa en 14 de los 15 países que la integraban. Desde que nació la moneda única hasta 2007, se ha mantenido la misma tendencia. De este modo, en el conjunto de la Unión Europea, la caída ha sido también de 2,5 puntos, algo inferior en la zona euro, afectando a 17 de los 28 países. Si se toma como referencia 2007, la cuota de salarios en el ingreso nacional en 2018 ha mejorado ligeramente en la Unión Europea. Pese a ello, ha retrocedido en 11 de las 28 economías comunitarias. En términos de pobreza, tenemos que si bien el bloque común ha logrado bajar el indicador entre 2008 y 2017, según cifras de la propia Eurostat, en 2017 22,5% de la población se encontraba en riesgo de pobreza o exclusión social, es decir, 113 millones de personas. De acuerdo a datos del Banco Mundial, el ingreso en manos del 10% de la población más rica se situaba en 2015 entre el 20% y el 30%. En lo que concierne a riqueza, la concentración es todavía más pronunciada. Según el Global Wealth Data Book 2018, el 10% mejor situado concentraba el 70% de la riqueza, el 5% acaparaba el 55,4% de la misma y el 1% retenía el 31,2%. Datos que ponen de manifiesto por un lado el discurso complaciente de quienes manejan el bloque comunitario y por el otro la factura social que tienen que pagar los ciudadanos. Y existen ciudadanos que sitúan esta problemática en el mapa europeo y es que lo hacen con razón. La brecha de desigualdad ha crecido entre el norte y el sur. Así lo vimos en los últimos 15 años. Queremos que la Unión Europea evite que las empresas en Europa Occidental puedan aprovechar la oportunidad de mudarse a Europa del Este debido al hecho de que las legislaciones sociales son muy diferentes y, digamos, la seguridad social para las personas allí es mucho más baja. Queremos la misma seguridad social para todos en Europa. En los últimos años, la brecha entre el norte y el sur se ha acrecentado considerablemente. Una situación extremadamente visible en países como Italia, Grecia, incluso España, y que pone en evidencia cómo la Unión Europea ha fracasado en uno de los principales objetivos que perseguía la moneda única, la convergencia de las economías de sus socios, que en la actualidad amenaza la cohesión social en el seno del bloque común. Los países del este de Europa son los que más han avanzado en ese proceso de convergencia, y así lo reflejan las rentas per cápita de países como Lituania, Rumania, Letonia y Bulgaria, que entre 2003 y 2017 han crecido por encima del 4% anual, una diferencia de hasta 3 puntos con las principales economías europeas, como Alemania, Reino Unido y Francia. Pero si se miran los países rezagados, justo ahí están los del sur de Europa. En la cola está España, cuya renta per cápita ha aumentado un 0,65% anual, pero también Portugal o Chipre. El saldo incluso es negativo para Grecia o Italia. A estas brechas se suma la desigualdad dentro de los propios países. Si bien el este de Europa ha ido abriéndose camino, se ha producido una convergencia para los ricos. Además, se aprecian casos como España, donde Andalucía es la comunidad más rezagada, y en cambio el País Vasco ha mostrado un comportamiento a la altura de las grandes economías del centro y el norte de Europa. Un documento elaborado por el think tank Bruegel revela las causas sistémicas de estas brechas: la falta de una arquitectura que complete el euro, un desigual crecimiento de la productividad, la fuga de capital humano del sur durante la recesión, las carencias en innovación o la falta de centros universitarios que sobresalgan. Ante este panorama europeo se impone la pregunta: ¿qué es lo que exigen? ¿Qué piden los ciudadanos europeos de cara a estas elecciones en torno a las materias de la economía y de la sociedad? ¿Cómo se está viviendo en esos territorios? Escuchemos sus voces.
El objetivo es construir una Europa social y aprovechar la ocasión de las elecciones europeas para hacerlo. Por lo tanto, el mensaje que nos gustaría enviar a todos los candidatos a las elecciones europeas, junto con los trabajadores europeos que están detrás de nosotros, es que queremos una Europa mejor para los trabajadores, queremos más derechos sociales, queremos más protección social, queremos salarios más altos y empleos de mejor calidad. Europa está en juego. La democracia está bajo ataque, pero la única manera de salvar Europa y salvar la democracia es asegurarse de que los trabajadores puedan realmente beneficiarse de los derechos, del crecimiento, de los empleos y de mejorar salarios. Ese es el mensaje. Somos de Aquisgrán, que se encuentra en Alemania, y hemos venido aquí porque queremos decir que Europa no es solo para aquellos que tienen dinero, sino que esperamos como miembro de la Unión que Europa es para todas las personas, no solo para empresas, sino para empleados. Con el reclamo de los ciudadanos europeos ponemos una pausa a esta problemática hasta la próxima jornada del 26 de mayo. Mientras, vamos a revisar qué sucede en Estados Unidos, quién gana, quién pierde con todo lo que se está formando en torno a la guerra comercial entre ese país y China. Ya le contamos a la vuelta de la pausa. Revisamos la economía en 360, vamos a hablar del Ministerio de Relaciones Exteriores de China. Ha dado una información oficial. Se dice que los agricultores estadounidenses están pagando el aumento de los aranceles que impulsa el presidente de su país, Donald Trump. Y es que esta guerra arancelaria desatada por el mandatario de la Casa Blanca echa por tierra toda esa política que siempre ha dado en vitorear de América Primero, cuando solo ha dejado pérdidas en torno a los trabajadores del campo de su país. Ampliamos. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Geng Shuang, dijo que los agricultores de Estados Unidos son los más afectados con la guerra arancelaria que promueve el presidente Donald Trump. Asimismo, Geng dijo que las afirmaciones de Trump de que los agricultores estadounidenses serán uno de los grandes beneficiados de las actuales tensiones comerciales son totalmente engañosas. Las afirmaciones son totalmente engañosas. Los agricultores y consumidores de Estados Unidos son inocentes. Fueron representados de mala gana. Recientemente, las organizaciones de soja, maíz, trigo y otras organizaciones agrícolas de Estados Unidos emitieron una declaración conjunta para expresar su clara oposición al aumento de los aranceles en los productos chinos. El presidente de la Asociación Nacional de Productores de Maíz dijo que los agricultores estadounidenses necesitan certeza, no más aranceles. Geng dijo que una investigación publicada por economistas norteamericanos señala que la guerra arancelaria de Washington costó a las empresas y consumidores de Estados Unidos $4.400 millones al mes el año pasado. Recordemos que Washington anunció un aumento de aranceles renovado del 25% en el valor de $2.000 millones sobre unos 6.000 productos chinos que van desde textiles a productos electrónicos a partir del 10 de mayo, intensificando las fricciones comerciales y violando el consenso alcanzado para aprobar las disputas comerciales a través de consultas. China anunció el pasado lunes que aumentará la tasa de aranceles adicionales a algunos de los productos de Estados Unidos a partir del 1 de junio. Y pese a esta guerra comercial, el crecimiento económico de China sigue estable, así lo señala la Oficina Nacional de Estadísticas del país. Liu Aihua, portavoz de ese referido organismo, ha dicho que las políticas macroeconómicas de China han ayudado a promover un crecimiento económico estable y le han dado al gigante asiático una mayor capacidad para hacer frente a los desafíos externos. Las medidas de reforma hicieron que el país redujera la tasa de impuesto al valor agregado, conocido como IVA, en sectores que incluyen manufactura en un 3%, cayendo a un 13%, mientras que las industrias de transporte y construcción registraron recortes de 10 al 9%. Según las estadísticas, el Producto Interno Bruto del país creció a un modo constante. Estamos hablando de 6.4% en los primeros 3 meses del presente año, lo que es el punto más alto que el pronóstico que estaba dando el Fondo Monetario Internacional, que decía pudiera ser de 6.3% para todo el año 2019. La economía de China ha experimentado un crecimiento estable durante mucho tiempo y el espacio de desarrollo continúa expandiéndose. La capacidad para enfrentar los desafíos externos se ha mejorado continuamente, con una base sólida para garantizar un desarrollo estable y saludable.
Y el presidente ruso Vladimir Putin sostuvo un encuentro con su homólogo austriaco Alexander Van der Bellen para profundizar así relaciones bilaterales entre esos países. Putin dijo que Rusia aprecia mucho el apoyo de Austria en torno al proyecto del gasoducto Nord Stream 2. En la línea estuvo dando a conocer el mandatario ruso y elogiaba la cooperación entre el consorcio energético ruso Gazprom y el grupo austriaco OMV en torno al referido gasoducto. También Putin aprovechó la reunión para invitar al canciller de Austria, Sebastian Kurz, y a los fabricantes austriacos para que visiten la Exposición Internacional Industrial Inoprom 2019, que tendrá lugar en julio en la ciudad de Ekaterimburgo. También Van der Bellen aseguraba que Austria no tiene intenciones de abandonar el proyecto Nord Stream 2. Igualmente, el líder austriaco cuestionaba las sanciones que se han impuesto a Rusia porque a su juicio perjudican a todos. Así lo dijo. La Agencia Nacional de Petróleo, Gas y Biocombustibles de Angola anunció el descubrimiento de un pozo en aguas profundas. El nuevo hallazgo petrolero cuenta con reservas que están estimadas en 150 y 250 millones de barriles de crudo. Reserva que se puede demostrar en el bloque 15-6 que opera la multinacional italiana Eni. Datos recogidos prevén una capacidad de producción de 10.000 barriles de crudo diariamente. Para la agencia se trata del primer descubrimiento importante que se ha realizado en un área de desarrollo ya en explotación. Y organismos internacionales de energía señalan que habrá una disminución de ventas petroleras durante este año. El portal Sputnik así lo muestra en su web. La Agencia Internacional de Energía rebaja previsiones sobre demanda mundial de petróleo para el presente 2019. Según el informe mensual de esta organización, el aumento de la demanda se situará en 1.3 millones de barriles diarios, lo que supone una reducción de 90.000 barriles por día respecto a su previsión anterior. Sin embargo, el organismo prevé que el consumo global de petróleo pueda ascender a 100.4 millones de barriles diarios para este año 2019. En cuanto al recorte petrolero de la OPEP y los productores independientes para estabilizar los mercados, la agencia ha indicado que el cartel estuvo cumpliendo el acuerdo al 131% durante el mes de abril anterior. Así vemos las cosas. Hay mucho más del petróleo. Revisamos indicadores en breve. Al cierre de la jornada de miércoles, ¿cómo quedan los números en la balanza y fundamentalmente en los indicadores que mostramos acá junto a ustedes cada jornada? Petróleo intermedio de Texas, WTI, marcó $62.44, una subida un poco perceptible, es de 0.89%. Así lo estamos viendo. También traemos el Brent de referencia en territorio europeo, se ubicó en $71.97, también al alza con 1.12%. Y el crudo venezolano se mantiene estable. En el transcurso de la semana, 434.90 yuanes. Esa es la cotización. Gracias por la preferencia, gracias por estar con nosotros en Impacto Económico a través de la pantalla de Telesur. Seguimos interconectados en redes sociales, Telesur Impacto Yosvani Telesur, y por supuesto nos puede escribir a nuestra dirección de correo electrónico que ya tienen en pantalla. Hasta la próxima.